Hola, soy Enrique Sátara, director del proyecto cultural El Ojo de la Cultura Hispanoamericana. El Ojo de la Cultura Hispanoamericana es un proyecto que, radicado desde Londres, se propone cubrir a nivel de distintas formas mediáticas y de comunicación las expectativas de los artistas y de los gestores culturales latinoamericanos y españoles que, digamos, estamos haciendo nuestra tarea, haciendo nuestra labor en otros países, sobre todo en países de una lengua que no es la nuestra. Y por supuesto tenemos una gran cantidad de actividades, gestionamos actividades culturales de todo tipo, recitales poéticos, conferencias, en fin, colaboramos con universidades e institutos como el caso del Instituto Cervantes, en donde hoy vamos a presentar este libro. Y por supuesto contamos con un departamento editorial para facilitar el acceso a la lectura a los lectores de parte de nuestros artistas y de la gente a la que queremos de alguna manera promover y difundir. En ese terreno hemos publicado ya alrededor de 30 libros en nuestra corta existencia y hoy contamos con la colaboración del Instituto Cervantes de Londres para presentar un libro de especial interés para nosotros. Debo decir que originariamente estaba previsto que este acto se realizara presencialmente y en vivo en las instalaciones del Instituto Cervantes aquí en Londres, pero ya saben ustedes, la situación que estamos atravesando a nivel mundial nos obliga a reciclarnos de alguna manera, a reinventar nuestro lenguaje y tener que hacerlo todo de esta manera virtual. Pero estamos con ustedes, muy cerca de todos ustedes. Y como decía, quería hoy presentarles el último libro que ha editado nuestro sello editorial El Ojo de la Cultura. Se trata de un libro de una artista española radicada actualmente en Nueva York, Gemma Álava. A Gemma Álava la conocí aquí en Londres hace unos cuantos meses atrás durante la presentación de un libro de Christian Hemingway, la bisnieta precisamente del famoso escritor norteamericano. Ella había viajado desde Nueva York para asistir a la presentación de este libro de su amiga y tuvimos una interesantísima conversación donde nos contamos un poco mutuamente los proyectos que estábamos realizando cada uno en su campo. Me interesó particularmente un proyecto que Gemma está llevando a cabo en este momento, que no vamos a hablar hoy porque no es el tema, pero que me gustaría que lo investiguen en su página web. El proyecto se llama Hexágonos y los dejo a ustedes mismos que sean los que lo juzguen. Pero decía que de esa primera, el primer encuentro que tuvimos con Gemma, me interesó mucho la mirada que ella ponía sobre su actividad artística. Una actividad artística donde el eje principal en muchos sentidos que ella realiza es el de estar más atenta a lo que la mirada del espectador pone sobre el artista, interpreta, mueve en sí mismo, que quizá la obra de arte en sí mismo. Me había interesado ese aspecto y luego me comentó ella que había hecho un poco, durante los 10 últimos años, había estado publicando en una conocida revista española, Frontera D, había estado publicando un poco el resumen de sus inquietudes y sobre todo de sus 3 proyectos realizados entre el año 2008 y 2010, que fueron motivadores de alguna manera de toda esta serie de notas publicadas luego durante 10 años en Frontera D, proyectos que se llamaban Tell Me, Find Me y Trust Me. Ella les va a explicar seguramente en la entrevista que le vamos a hacer hoy para presentar este libro. Este libro concretamente, Cómo perder el miedo dentro de un museo. Pero no es solo perder el miedo dentro de un museo para mirar la obra de arte, porque en este caso, como ustedes podrán ver en el libro cuando lo compren y lo lean, la mirada de Gemma va mucho más allá. Va hacia la relación que existe, esa extraña y compleja relación que existe entre la obra de arte, el espectador y por supuesto las galerías, los museos, es decir, la institucionalización del arte. Todo eso lo fue reflejando Gemma en 10 años, anota por año
en la revista Frontera D. Frontera D es la revista que dirige Alfonso Armada, prestigioso periodista y además presidente de Reporteros Sin Fronteras en España. ¿Y quién mejor que Alfonso Armada para entrevistar a Gema, para preguntarle en qué consiste ese libro que vamos a presentar hoy? Así que, sin más preámbulo, yo los dejo con Alfonso Armada y los dejo con Gema Álava para presentar Cómo perder el miedo dentro de un museo. Hola, buenas tardes. Desde Nueva York, soy Gema Álava y tenemos también a Alfonso Armada. ¿Desde dónde, Alfonso? Desde mi casa en Madrid. Estamos conectando Madrid y Nueva York. Le damos las gracias al Instituto Cervantes de Londres, donde yo tendría que estar ahora mismo. Me tendría que haber montado en un avión, pero por las circunstancias del coronavirus, pues aquí estamos en formato digital. Así que hemos hablado un poquito, Alfonso y yo. Vamos a empezar una conversación sobre el libro que acabo de publicar, mi primer libro, y lo tenemos. Y Alfonso y yo hemos pensado que hay una frase que nos conecta, que la hemos repetido bastantes veces en circunstancias diferentes, ya que en el libro narro para su revista 10 crónicas, y es la frase de que no podemos permitirnos el lujo de venirnos abajo, sea la circunstancia que tengamos delante o la que tengamos que enfrentarnos. Así que con esta pequeña introducción, Alfonso, te doy paso. Hola, un placer estar aquí conversando, salvando el Atlántico a través de esta máquina maravillosa, que bueno, que es un prodigio y por otra parte es una fatiga. Porque creo que nada sustituye al contacto personal. Esto quizás tenga algo de fetichista, pero yo pienso que lo que se respira en una sala, en un teatro, en una conferencia, en una conversación cara a cara, no tiene nada que ver con lo que las pantallas nos cuentan. Dicho esto, pues vale, salvemos las condiciones impuestas por este estado de sitio que el dictador coronavirus ha implantado urbi et orbi y aprovechemos para hablar. Y precisamente, bueno, me parece una buena manera de empezar, negándonos precisamente a dejarnos abatir por las circunstancias. En mi caso, me imagino que el haber vivido algunas historias especialmente duras en Sarajevo durante el cerco o en África, en lugares como Ruanda, Burundi, Chad, Sudán o Somalia, hace que cuando llegan baldadas no les dé tanta importancia. A mí me sigue maravillando no solo esta tecnología que permite hablar a tanta distancia y vernos simultáneamente, sino la maravilla de abrir un grifo y que salga agua, o la maravilla de encender, de darle un interruptor y que salga la luz, que se haga la luz, ¿no? A mí esto me sigue maravillando y bueno, es algo que intento no perder de vista nunca, ¿no? Que quizás tenga que ver también con la maravilla de no dejarse nunca apaciguar en la curiosidad. Creo que si seguimos siendo niños curiosos, preguntones, inquietos, será una manera de dar gracias a la vida por estar aquí, con todos sus embates, con sus momentos duros. Pero bueno, siempre hay alguien que está peor que tú. Quizás sea un consuelo un poco cristiano, pero bueno, venimos de esa tradición, creamos o no, pero forma parte de nuestra formación espiritual, mental, moral, y siempre está ahí. Entonces, bueno, supongo que también tiene que ver con mi madre. Mi madre siempre decía, era una especie como de, bueno, lo sigue siendo porque es una fuerza de la naturaleza. No hay que quejarse. ¿De qué os quejáis? Y es cierto, me parece una buena actitud ante la vida. Bueno, y aprovecho ya para lanzarte, como hemos establecido unas reglas de juego que verán ustedes en qué consisten, lanzo mi primera pregunta, porque a fin de cuentas estamos aquí para hablar de un libro, este libro que se titula Cómo perder el miedo en un museo. Bueno, es un título sugerente y al mismo tiempo enigmático. Entonces creo que podríamos empezar por ahí. ¿Qué es este libro, Gema? Pues yo me he hecho esa misma pregunta también, porque decía, qué miedo tenemos que perder, ¿no? ¿Cómo perder el miedo? Me gusta siempre a mí en todo lo que hago, además de cuando escribo para Frontera D, es verdad que siempre voy con la verdad por delante, intento ser lo más analítica que puedo, aunque de vez en cuando se cuela alguna opinión, bueno, observación, ¿no? Reacción emocional a lo que veo, pero también me gusta que haya espacio para que la gente interprete. Contar para que cada uno saque sus propias
conclusiones con la verdad que se cuenta. Entonces, ¿cómo perder el miedo? Yo decía, ¿qué miedo? ¿Qué es lo que verá la gente en el miedo? Y he llegado casi a la conclusión que es cómo perder el miedo a ser nosotros mismos. Yo creo que eso es cuando hablo en primera persona, es difícil, a veces lo más difícil es aceptar quién es uno y marcar un territorio o marcar un espacio para que la gente nos respete siendo como somos. Desde luego, siempre siendo, como dice mi padre, siempre puedes decir todo lo que quieras con respeto. Dentro del respeto, creo que es importante comunicar todo, lo que se ve, lo que uno piensa, lo que uno quiere hacer. Y la idea del libro es, siendo artista, como soy yo, y también me encanta escribir, pues en mis trabajos que tuve en varios museos, yo prestaba mucha atención a las verdades que contaba la gente cuando veía las preguntas. Y me daba cuenta de que muchas personas perdían el miedo a ser ellos mismos cuando se enfrentaban a una pintura. De hecho, que me pareció más interesante no contar la historia como educadora de museo que yo era, contando la verdad que contaba el museo, sino me interesaba contar la verdad del que interpretaba la pintura. Al jugar con esos diálogos, empecé a descubrir quién era yo, cómo hacía yo mis interpretaciones y cómo yo podía perder el miedo dentro de esa estructura. Y siguiendo todas las reglas del juego de un museo, pues empecé a crear diálogos y a aprender a ser quién era yo con la ayuda de conversaciones con otros compañeros o con otros artistas. Entonces, ¿cómo perdemos el miedo a ser nosotros mismos? En este caso, dentro de un museo. Pero como se dice museo, puede ser dentro de una conversación por Skype o dentro de una conversación en un café o dentro de un sobre cuando escribimos una carta. ¿Somos realmente quienes somos o pretendemos ser o gustar al contertulio, a la persona que tenemos delante? Y con esta mentalidad fue como salieron las 10 crónicas, una por año, en tu magnífica revista, que también me daba miedo escribir para vosotros porque tenéis un nivel muy, muy alto, Alfonso. Bueno, se hace lo que se puede. Hemos cumplido, como decías, 10 años y de alguna manera esto es una de las conmemoraciones de esta primera década de frontera en el mundo virtual, en el mundo digital también, ¿no? Y yo celebro especialmente que estas 10 crónicas tuyas, estas 10 miradas desde Nueva York, pues hayan coincidido con esta primera década en la realidad. Y me gustaría, bueno, has dicho algo que me parece muy importante, que es perder el miedo a ser uno mismo, porque creo que es una de las cosas más difíciles que hay, que entronca además con la cultura grecolatina. A fin de cuentas, ¿cuál es la pregunta fundamental, no? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero la pregunta, bueno, conócete a ti mismo, que ya planteó Sócrates, sigue siendo la pregunta más radical y más difícil de responder. Y bueno, creo que este libro intenta responder esas preguntas, pero en un contexto específico muy concreto, que es el Nueva York de estos últimos 10 años que han sido tan convulsos, no solo para la ciudad, sino para todo el mundo. Bueno, convulsos porque también es el tiempo en que vivimos y tenemos también esa tendencia narcisista a pensar que el tiempo que vivimos es el tiempo más importante porque es nuestro propio tiempo, ¿no? Aquí es interesante también introducir una perspectiva histórica, ¿no? Para poder comparar. Y me gustaría ahondar precisamente en eso, ¿no? En lo difícil que es ser uno mismo y cómo lo intentaste. Y algo que tiene mucho que ver con el libro, aquí estamos para hablar del libro para que la gente lo lea, lo compre y lo lea. Entonces creo que hay una especie de clave que puede despertar la curiosidad de leer este libro. Tú has trabajado en algunos de los museos más celebrados, más famosos de Nueva York. Nueva York sigue siendo, de alguna manera, un epítome, bueno, la capital del mundo, aunque hay serios candidatos a disputarle este cetro. Pero ahí están los museos donde se atesora buena parte de los mayores logros artísticos de la humanidad. Y es curioso porque estos depósitos de ideas, depósitos de obras de arte, plantean una mirada crítica, una mirada enriquecedora que nos humaniza, que nos hace más humanos, ¿no? Y sin embargo, creo que, y es lo que me interesa sobre todo de la primera crónica y de las primeras crónicas, cómo de alguna manera dejabas en entredicho precisamente esta relación entre estos tesoros acumulados por esas instituciones con obras que nos hacen conocernos mejor, que indagan en la condición humana, que la cuestionan, y sin embargo después los propios museos es como si se negaran a ser consecuentes con esa condición de tesoreros del arte
y se convierten en otra cosa. Tienes mucha razón, porque otro miedo que yo creo que es muy importante salvar o eliminar para ser nosotros mismos es el miedo a las estructuras que muchas veces se nos han impuesto o que podemos creer que se nos han impuesto. Y nosotros muchas veces nos vemos limitados. Entonces, en estos 5 museos en los que yo he estado trabajando, pero los más importantes, en los que ya no trabajo, los dejé para tener libertad absoluta para poder escribir lo que yo quisiera, obviamente, son el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Guggenheim, el Museo Metropolitano y el Whitney Museum of American Art. Y en 2 casos concretos, ahora que ya no trabajo en ellos, en el Guggenheim y en el MoMA, tuve conversaciones con los directivos porque no sabían etiquetar el tipo de proyectos o la manera en la que yo veía cómo quería investigar el comportamiento de las personas dentro del museo. Entonces, al no tener un departamento para lo que yo estaba haciendo, ahora se habla un poco de arte relacional, aunque yo lo que estaba haciendo no es realmente arte relacional, pero al no haber etiqueta, me dijeron, intentaron presionarme, intentaron ponerme un poquito, pues eso, darme miedo, diciendo pues que si continuaba haciendo estas cosas, pues que no sabían qué hacer conmigo. Pero yo recuerdo estas conversaciones y lo primero que dije fue decirme qué reglas he roto. Obviamente no había roto ninguna regla, porque uno de los proyectos, Alfonso, tú participaste, era caminar teniendo diálogos por las galerías y no tiramos ninguna foto con flash. Entonces, estos proyectos que el museo me lo pusieron a un ladito y no hicieron caso, al cabo de unos 8 años se dieron cuenta de que había muchos más artistas realizando proyectos muy similares, pero el mío se había hecho pues 5 años antes. Entonces, de nuevo, intentaron presionarme. Hay un artículo que se llama Museo ofrece dinero a un artista por su silencio. Ahí se viene el miedo, pero en las charlas que yo doy, siempre digo a los artistas, con los recursos que tenéis, con todo el respeto del mundo, aunque no tengáis etiqueta, seguir haciendo lo que estáis haciendo, perder el miedo a ser vosotros mismos y con paciencia esperar y ver los resultados. Y el resultado es este libro donde cuento muchas cosas que me metí en ellas sin yo saberlo, Alfonso. No sabía cómo iban los mecanismos y las estructuras a reaccionar. Me pilló por sorpresa completamente. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Sí, bueno, creo que hemos dado bastantes ingredientes para despertar la curiosidad, para que la gente se sumerja en estas lecturas, ¿no? Y bueno, creo que podríamos de alguna manera empezar a cerrar esta conversación tratando de explicar por qué encajaron o encajan también estas crónicas en lo que es Frontera D. Porque desde el primer momento intentamos hacer una revista que no fuera previsible, que no encajara precisamente en las etiquetas con las que los poderes, todos los poderes, nos tratan de encerrar, como si fuéramos mariposas a las que hay que clavarles un alfiler para que dejen de aletear y de comerse quizás las obras o de comerse un poco las estructuras. Siendo humildes y al mismo tiempo ambiciosos, en Frontera intentamos contar el mundo de otra manera, huir de los estereotipos, huir de las posiciones políticas, de los prejuicios y tratar de ayudar a pensar por uno mismo, tratar de explorar precisamente este mundo desconocido que está ahí, huyendo de las agendas también, que al final convierten a los medios en algo tan previsible, tan aburrido. A mí me gustan los periódicos, las revistas, los artistas, los escritores que te rompen los esquemas, que te hacen volver a pensar lo que pensabas que era sólido, porque a lo mejor no era tan sólido. Y de alguna manera tus crónicas van por ahí, son como grietas en las que investigas en qué manera nos estamos habituando a una forma de ver el mundo que está anquilosada, que se ha quedado vieja, como la prosa, como la poesía, ¿no? Creo que esta exploración, que tiene mucho de arriesgado, porque claro, te puedes estrellar, forma parte del espíritu que queríamos convocar en Frontera D. También tratando de reunificar los viejos saberes, las artes y las ciencias, la matemática y la poesía, la música y el dibujo, y que todo esto formara, pues bueno, el espíritu de alguien curioso que quiere entender este mundo aunque sea incomprensible. Y creo que estas crónicas responden precisamente a eso que desde el inicio, con mucho entusiasmo, con mucha ingenuidad y con muchos errores, intentamos en Frontera D, y aquí seguimos. Sí, pues perfecto, colofón para terminar la conversación,
porque yo también quería mencionar que gracias a vosotros tuve la confidencia, me sentí con la seguridad para poder contar y narrar lo que me estaba sucediendo a medida que me estaba sucediendo. Por eso, ahora al verlo 10 años después en un libro, lo veo con otra perspectiva. Y puedo entender todas estas cosas en el prólogo, en la presentación del libro que escribí. El prólogo es tuyo. Hablo de cómo muchas veces se escribe y dejas información de manera, ¿cuál es la palabra correcta? No es subliminal, es sin darte cuenta de lo que escribes. Subrepticia, inconsciente. Inconsciente, exactamente, gracias. De manera inconsciente. Y a veces es muy importante releer. Pero si yo no hubiera tenido la plataforma de Frontera D, que yo sabía que permitía, da libertad a que cada persona sea ella misma y escriba como ella misma, porque uno de los lemas que yo no he visto en ninguna revista es la longitud del texto que escribas, tú la eliges. Ya puede ser corto, ya puede ser largo. Que está bien escrito, mira, hasta llega un mensajito para decir que es importante lo que acabo de decir. Si tú crees que esa es la longitud correcta, esa es la longitud correcta. Entonces hablo mucho también de la importancia de tener espacios o plataformas como Frontera D, donde se nos dé libertad a los artistas también a poder perder el miedo. Y también nos ayuda mucho porque es muy respetada tu revista y tiene muy buenos lectores. También es muy buen apoyo, porque gracias a vuestra revista, pues los museos también me respetan ahora más, porque se han dado cuenta de que mi labor es seguir investigando, apoyando a la cultura, a museos, instituciones y nunca tener un corazón amargo por cualquier amarga que una experiencia pueda ser. Y creo que eso es un mensaje estupendo. Así que gracias, Alfonso. Bueno, gracias a ti y aprovecho también que estamos conectados con Nueva York para mencionar a alguien que está ahí, que es alguien cercano a ti, que es Jonathan Goodman, que es un fantástico crítico de arte y poeta neoyorquino que lleva prestando su entusiasmo y su talento a la revista desde hace muchísimo tiempo, escribiendo de forma desinteresada artículos que nos amplían nuestro espectro de conocimiento, con miradas muy curiosas sobre diferentes tradiciones y modelos artísticos. Entonces, bueno, me gustaría cerrar nuestra conversación dando las gracias a Jonathan, que además conoce tu trabajo y lo ha seguido desde el principio, y bueno, y dando las gracias a gente como tú que hace que Frontera D siga ahí y bueno, intentando ayudarnos a descubrir quiénes somos. Muchas gracias. Es realmente una alegría inmensa y un honor poder hacer la primera lectura de mi libro dentro del contexto virtual del Instituto Cervantes de Londres. He seleccionado un fragmento de la primera crónica del 2011 que da título al libro y es Tell Me o Cómo perder el miedo dentro de un museo. No es el principio de la crónica, es un fragmento y empieza así. Los educadores de museo, algunos, hemos sido entrenados para conversar con los fantasmas que surgen de las pinturas, como espíritus aventureros, para describirnos el sabor de aquel beso que nunca dimos. ¿Qué os llama la atención de esta pintura? Recordad que no hay respuesta correcta. Esta última frase evita muchas de las ansiedades de las que soy testigo cuando mi grupo permanece inmóvil ante unas señoritas de Aviñón que les interroga por primera vez con esos ojos negros que me recuerdan a la serpiente K del libro de la selva, quien hipnotizaba a sus presas hasta dejarlas inmóviles, casi inconscientes, desconocedoras de lo que se les venía encima. Puede que veáis cosas diferentes, incluso contradictorias. Y está bien, porque es en la contradicción donde empieza la buena conversación. Y entonces me cuentan lo que ven y lo que no ven. Y las pinturas se transforman en espejos de lo que esconden cada día. Porque es gracias a ese empujón de aire, de saliva, al estallido de un cohete mal encendido que escuchamos en la calle, o a la frase que oímos queriendo o sin querer, por lo que decidimos un buen día quemar todas las cartas, aprender a hacernos el nudo de la corbata
atarnos los zapatos, a insultar y a decir que no, que ya está bien, que hacía tiempo que debíamos haber cortado el cordel por el que habíamos aprendido a caminar de puntillas con los ojos cerrados. Las manos huelen a cebolla cuando se piensa en estas cosas, pero ni las cámaras de seguridad ni las alarmas de incendios detectan dichas esencias. Inevitablemente, aunque en raras ocasiones, alguien se deja llevar por el empujón que da la novena carambola y descubre entonces que esa fuerza puede más que todos los Padre Nuestros de este mundo. Y se rinde. Y queda al fin convencido de que las cosas ocurren por un motivo o por varios. Y si no tenemos los ojos bien abiertos, se nos escurren de entre las manos las casualidades que nos va otorgando la vida. Las conversaciones y los pensamientos intensos tienen lugar los días en los que el museo permanece ajeno a los turistas, que caminan con la intención de llevarse a casa, pegado en la suela de los zapatos, el polvo que respiran las bailarinas de Degas, el cartero amigo de Van Gogh, la amante de Picasso, o las motas que se olvidan los martes, la brocha de pelo límpido que mueve la conservadora, brazo arriba, brazo abajo, por encima de los cuadros, para luego volar a sus anchas, impulsadas por las corrientes del aire acondicionado. Hace 40 años, cuando las masas no estaban tan interesadas en museos, ni se vendían libritos a ahorro para ver cultura a un precio más rentable, todo aquel que pagaba su entrada podía encontrarse a solas con las obras, escuchar su propio eco entre los óleos o estornudar con su exclusiva mota de polvo. Hoy en día, en mi mundo, la privacidad tiene un precio. El reto no es darse a conocer, sino esconderse. Me preguntan delante de un micrófono que qué es lo que hace un artista contemporánea estos días, por qué existimos. Me cuestiono si se hacen también este tipo de preguntas a políticos, directivos de bancos o museos. ¿Se espera que el entrevistado cuente la verdad ante tales cuestiones? ¿Cambiarían las respuestas si el micrófono no estuviera de por medio? Contesto que los artistas tenemos ciertas libertades que otras personas no tienen. Y por ello, podemos contar cosas que los políticos, los entrevistadores o los educadores de museo no pueden. Los entrevistadores no actúan por ellos mismos. Representan a una institución para la que trabajan. Los políticos representan, en teoría, las ilusiones o desilusiones de muchos. Ambas cosas son una gran carga. Los artistas, sin embargo, vamos por libre. O deberíamos ir por libre. Respetando a todos, pero por libre. Los artistas representamos una libertad que parece extinguida en muchos casos y es causa de risa cuando la reconocemos en la voz de los niños. Niños con micrófonos dentro de un museo. Eso puede ser también la libertad. Muchas gracias por escucharme. Saludo.